Buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, hoy teníamos, según el cronograma que estamos tratando de respetar lo mejor que podamos, ¿no? Dado las circunstancias, una clase de trabajo en laboratorio. ¿Sí? Ahí está Daniel. ¿Cómo está Daniel? Todo bien. Tendríamos una clase de laboratorio, ¿sí? La clase de laboratorio básicamente consistiría en trabajar con el pseudo C o con el lenguaje C y C++. Sí, Francisco, tranquilo que vamos a esperar que vayan entrando, no arrancamos inmediatamente. Les decía que, bueno, la actividad sería de resolución de ejercicio, pero con el código, ¿sí? ¿Qué es lo que venimos haciendo también, dado el tema del coronavirus y tener que tener clases con Zoom? Usamos mucho del código y no tanto del diagrama porque es más sencillo. Pero cualquiera de los dos casos, hacer el diagrama o hacer el código, es una correcta manera de representar el algoritmo, ¿sí? Así que imagino pudieron dedicarle un poquito a la resolución de ejercicios, así que hoy van a poder consultar dudas que vayan surgiendo. En el campus virtual estuve viendo algunas, contestando, y en base a lo que vi en el campus virtual, ahora podemos plantear algunos ejemplos y resoluciones, ¿sí? ¿Alguno tiene alguna consulta para arrancar? Bueno. Adelante. Pueden hacer uso del micrófono si quieren, ¿eh? Mira, ahí tenemos Francisco Diegues, Francisco Robles y Francisco Funes. ¿Cómo anda el Papa Francisco? Todos los Franciscos juntos. Bueno, no sé cuál de los Franciscos quería preguntar una cosa. Las frases. Claro, la comilla doble, ¿no? Sí. Ah, a ver. Francisco Diegues, ¿querés hablarlo con el micrófono más fácil? Sin problema. Ah, ok. Ah, bueno. Estás diciendo que para ingresar datos usar Cout. No, ese es para mostrar. Ingresar datos sería con Cin. Cout es para salida por pantalla. Y Cin, ingreso por teclado. Como regla, acordate, mira, el lenguaje que usamos de referencia es el lenguaje C. Fíjate que la primera letra de los dos comandos es C. Después, out es hacia afuera, in es hacia adentro. Así que cout muestra por pantalla, Cin ingresa lo que vos ponés por teclado. Y fíjate que también va acompañado de el Cin va con el mayor, que es para adentro, y el cout con el menor, que es para afuera. ¿Sí? A ver, ¿cómo es lo de la decisión múltiple que estás preguntando ahí? Sí, preguntó, porque el tema del Cout era en realidad como una especie de introducción que quería dar. No conoce las palabras reservadas para decisión múltiple. Están en el video de la clase anterior, pero hoy seguro lo vamos a usar porque vamos a resolver algunos ejercicios y bueno, vamos a utilizar decisión múltiple. Sí, eso lo vamos a ver.
Bueno, vamos a arrancar con un repasito como siempre, y lo que habíamos estado viendo, además de, ya no vamos a repasar, ya nosotros hoy vamos a trabajar con las estructuras de programación que conocemos. Estructura de secuencia, que es el orden de ejecución de las instrucciones, las leemos de arriba para abajo, y decisión, que tenemos la simple, que permite que el programa elija, después de analizar una condición, si sigue ejecutando las instrucciones de la derecha o si sigue ejecutando las instrucciones de la izquierda, y la decisión múltiple, que vamos a tener caminos diversos en función de analizar el valor de la variable que lo controla. Ese sí le vamos a detallar un poquito más porque recién lo empezamos a ver. Con ese paquete de cosas nosotros empezamos a trabajar y a resolver ejercicios. Y en la clase pasada les mostramos distintas estrategias de resolución. Vamos a repasar un poquito eso y vamos a ver uno que quedó planteado como para ver de resolverlo de distintas maneras. Y la idea lo vamos a hacer, digamos, se lo voy a mostrar ahora en el diagrama y después lo vamos a pasar y probar en el código si quieren. Pero la idea es, más allá que a lo mejor el último ese que vamos a ver tiene una relativa complejidad, no muy lejana para ustedes, con un poco de análisis y de ponerse la pueden sacar, pero es un poquito más complejo de lo que estuvimos viendo. Pero más que nada, la idea es para que ustedes, digamos, adviertan que en la programación, en la ingeniería, en la ciencia, siempre hay múltiples caminos para resolver las cosas. Y hay oportunidades en las cuales lo que nos dice, entre comillas, el sentido común, lo que nos parece que sería lo más sencillo, en realidad no resuelve el problema. Y al contrario, lo que a veces el sentido común a nosotros nos dice que la Tierra está quieta, y sin embargo la Tierra da vuelta como loco alrededor de todo un sistema que da vuelta, digamos, ¿no? El sentido común a nosotros nos hace parecer que estamos en una cosa redonda. Nos parece que estamos en una cosa plana, como dicen los terraplanistas. Sin embargo, vivimos en una cosa redonda, si lo vemos de más lejos. Así que entonces, la idea es ir viendo estrategias de resolución y vamos a hacer entonces un repasito de cómo habíamos visto los casos y vamos a agregar un caso más de análisis que después, Ángel, si lo podemos, lo hacemos en el código, así sí, lo probamos realmente. Bueno, voy a compartir entonces la filmina. Siempre, uy, mirá, esto lo estoy mostrando al final. Qué tarado. Bien, estrategias de resolución nos habíamos planteado. Lo que recién les decía, hay más de una manera y tenemos, claro, inventarla solo uno es medio complicado, pero viendo las distintas, valga la redundancia, estrategias o herramientas que tenemos, podemos ir construyendo soluciones diversas, ¿sí? Y este es el detalle, esta parte de acá, recuerden siempre, que es conveniente siempre detenerse a analizar los problemas, hacerse un planteo de resolución y ir trabajando en eso. Y acuérdense de esto también. Es muy común que nos consulten ustedes, ¿se puede hacer esto? ¿Se puede hacer aquello? En general en programación, si uno respeta las reglas mínimas, se puede mezclar todo con todo, si es que eso fuera necesario y no resuelve el problema. No hay limitación. Bien, habíamos empezado con esto, quedan 3 números y queríamos saber cuántos eran positivos. Las dos estrategias de resolución decíamos, bueno, ingresamos los 3 números y lo analizamos mediante el uso de decisiones simples, o si no, ingresar los números y contar cuántos son positivos, ¿no? Y ahí usábamos, esta era una estrategia, acá habíamos hecho el detalle de las combinaciones posibles y empezábamos a preguntarnos, ¿no? En relación a esto.
no está completo, porque acá faltan terminar con estas preguntas. Es una estrategia y el resultado de esto va a ser correcto si no nos olvidamos de hacer todas las combinaciones posibles. Ahora también existe otra forma de analizar esto que sería, bueno, yo arranco y una variable que la voy a usar para contar, por eso le llamamos contador, no porque sea una variable especial, sino por el uso que le damos. Entonces, esa la ponemos en 0, inicializamos la variable, ingresamos en N1, en N2 y en N3 los datos que queremos analizar y después me pregunto de cada uno de ellos contra el 0. Si es mayor a 0, cuento, si es mayor a 0, cuento, si es mayor a 0, cuento. Así que entonces acá depende de la cantidad de veces que el programa pasó por este lugar, nos va a dar el resultado, ¿sí? Ahí usamos una variable de tipo que almacena valores enteros que lo usamos para contar. Otro problema que nos planteamos es decir si fueron 3 números y fueron ingresados en un orden estrictamente creciente. Quiere decir que a medida que siempre se fue ingresando uno mayor que el otro. Y también nos planteamos 2 posibles estrategias, probablemente existan otras, que eran, una, ingresar los 3 números y analizarlos mediante el uso de decisiones anidadas. Y el otro era ingresar los números y los vamos analizando mediante una pregunta simple que analiza la relación entre ellos. En el caso de que se rompa ese orden creciente, le cambiamos el valor a una variable. Esto era haciendo con la decisión simple anidada, son 3 números, con esto es suficiente para resolverlo. Y la otra estrategia de resolución, y digo, bueno, yo parto diciendo, bueno, están ordenados, así que a una variable le pongo un 1. Siempre solemos usar el 1 como representante de valor de verdad verdadero y el 0 como falso. Los lenguajes de programación suelen también usar eso, la lógica, el álgebra de Boole suele usar eso también, qué sé yo. Son los 2 valores básicos, el 1 y el 0, que usamos en la informática, ¿no? Entonces, ingresados los 3 números, después yo me empezaba a preguntar qué pasaba entre ellos. Si N1 es mayor o igual que N2, ya sonó esto. Se murió el ordenamiento, no existe, así que lo cambio en 0. Si pasa lo mismo en este caso, entre N2 y N3, lo mismo, no está ordenado. Por lo tanto, de acuerdo al análisis que yo haga de la pregunta esta, que surge de la respuesta que obtiene acá arriba, me va a decir si está ordenado o desordenado. Y acá estamos usando una variable y le solemos llamar al uso de a esta variable cuando lo usamos para que indique 2 estados posibles como de bandera. El valor de ordenado, la variable ordenado, me indica qué es lo que pasó. Y este es el otro que queríamos mostrarles hoy, que la semana pasada alguien había consultado, que era, dados 3 números distintos entre sí, mostrarlos por pantalla ordenados de mayor a menor. Entonces, las estrategias de resolución que se me presentan, también podría ser que yo ingrese los 3 números y me vaya y haga el análisis de todas las posibilidades de combinación que tengo. Son menos combinaciones que las otras que eran para los positivos. Y me pregunte, ¿no? Mediante decisiones anidadas. Y la otra es ingresar los números y analizar mediante una pregunta sencilla, no anidada, la relación entre de a 2 de estos valores. Y usar variables auxiliares donde ir guardando cada uno de los valores. Miren, vamos a verlo en el gráfico, en el diagrama, que creo que les va a resultar más sencillo que en las palabras. La idea sería, yo ingreso estos 3 valores,
algo pasa en el medio y al final yo informo mayor, medio y menor. Mayor, medio y menor son tres variables que de acuerdo a cosas que van sucediendo en el programa van asumiendo la variable mayor, el número más grande, la variable medio, el valor de la mitad, y la variable menor, el valor más chico. ¿Sí? Recuerden que no hay relación entre qué pasa con el programa y el nombre de las variables. Yo podría haber puesto X y Z acá, digamos, pero en la medida que yo use lo que le llamamos nombres de variables significativos, es como que hasta la propia comprensión del problema se me facilita. El asunto es ver cómo convierto aquello que está ahí arriba, que no sé qué orden tiene, en lo que está allá abajo, que me muestre el más grande, el del medio y el más chico. Así que entonces, lo primero que hago es, bueno, ingresé los tres valores y yo puedo arbitrariamente decir, bueno, el valor más grande es N1. Total, yo no empecé a comparar nada, así que digo, bueno, el valor más grande lo tiene N1. Después de eso empiezo a hacerme preguntas, ¿qué pasa con el resto de las variables con respecto a ese valor mayor? Y siempre me pregunto de a una. Después me pregunto, N2, ¿es más grande que mayor? Si eso efectivamente es así, quiere decir que lo que yo tenía como mayor ya no es más mayor, va a pasar a ser el valor del medio. Y lo que es mayor es el valor que acabo de ingresar. Si esto no ocurre, entonces N2 no es mayor, así que el mayor queda N1 y el del medio pasa a ser N2. Sigo. Ahora analizo qué pasa entre N3 y mayor. Entonces, si N3 es mayor, quiere decir que yo tengo que mantener el orden que tenía. Antes tenía un medio y un mayor. Ahora el medio va a ser menor, por eso hago que el medio vaya a parar a menor. Lo que antes era mayor va a pasar al del medio y el mayor va a ser el valor último ingresado, analizado, en realidad, que es N3. Si esto no es así, porque puede ser que N3 no sea mayor, igual no va a ser porque por una cuestión de simplicidad en el enunciado dijimos que los tres números eran distintos entre sí, ¿no? Si N3 no es mayor que el mayor, todavía me falta comparar qué pasa entre N3 y el medio. ¿Sí? Entonces, si N3 es mayor que el medio, yo lo que tengo que hacer es, mantengo el mayor, no lo toco, pero a lo que era el del medio pasa a ser el menor, y el valor último analizado en N3 lo meto al medio. Mayor, recuerden que quedaba el que estaba porque no había venido por acá. Y si N3 no es mayor que medio, entonces lo que pasa es que N3 va a ser el menor. Luego puedo decir que esto se va a cumplir en todos los casos. Entonces, la estrategia de resolución que nosotros nos damos a veces es más sencilla de una manera o menos sencilla de otra, pero lo que siempre hay son varias, ¿sí? Yo no me tengo que limitar a, como sé usar decisiones simples, digo, bueno, agarro y me pongo a usar un montón de decisiones. Porque en la medida que yo vaya haciendo decisiones anidadas complejas, el programa se me va haciendo complejo. Y a veces los programas están pensados, como en este caso, para este no tanto, pero este de acá puede ser que está pensado para 3, se haga para 5, y no sería muy difícil para nosotros transformar este de 3 en 5. En esta alternativa, pero con la otra alternativa sí ya nos resulta bastante más complejo.
Además, la clase que viene vamos a ver que esto también va a adquirir otra significación cuando aprendamos lo que se llaman ciclos, ¿sí? Así que entonces, esto nos habían preguntado por este ejercicio y me pareció interesante plantear las dos posibilidades que a primera vista salen de analizar estos enunciados. Y la cuestión también es, fíjense, cómo vamos haciendo, habíamos visto un ejercicio en la clase pasada de intercambio de valores entre variables. ¿Sí? ¿Se acuerdan que ustedes habían preguntado cuando necesitábamos intercambiar el valor de dos variables? Y habíamos visto que para eso necesitábamos un intermedio, digamos, ¿sí? Entonces, fíjense cómo es siempre yo estoy, el último reemplazo, yo piso recién el valor de mayor, pero primero al mayor me lo guardo en medio. ¿Mm? Y así con cada una de las cosas. Siempre voy, este menor no tenía ningún valor, le asigno el del medio. Medio que tenía valor, pero que ya está preservado acá, le escribo el valor de mayor. Y este mayor, que tenía este valor que ya está preservado acá, lo sobreescribo con este valor nuevo de N3. Preguntas, gentes. Sí, profe, tengo una pregunta yo. Sí, señor. ¿Qué ejercicio es ese? Ahora lo vamos a ver en código, ¿sí? Para probarlo, pero sí. ¿Qué ejercicio es ese? ¿De qué TP? Es del TP2, el de decisión, yo no me acuerdo si era el 26, me habían dicho, no me acuerdo ahora el número. Pero, digamos, el ejercicio dice da 2, 3 números, mostrarlo de manera ordenada. Yo lo hice a propósito de mayor a menor, pero no me acuerdo si decía mayor a menor. Sería el 17, perdón. Si preguntaba más por el diagrama de flujo porque es lo que más se complica a mí. El hecho de programar ya no tanto, pero con el diagrama de flujo sí. ¿Ah, sí? Bueno, Sí. buenísimo, mejor entonces, porque es más fácil, digamos, para nosotros, los programadores siempre nos es más fácil el código que trabajar con los diagramas. Sí. Pero el diagrama, digamos, lo que tiene es que necesita en general una explicación menor de todos los detalles de la programación como para llevarlos adelante. Sí, Claro. ¿qué pregunta era la tuya entonces? No, esa nomás. ¿De qué ejercicio era este diagrama de flujo? ¿Se te complicaba? ¿Por qué decís que se te complica cuando No trabajas? específicamente en este, sino en otros. Todavía no llegué al TP2. Bueno, fíjense que siempre es primero la estructura de secuencia que sigue siempre, es una sola instrucción que se ejecuta a la vez. Cuando llegás a esto se le suele hablar de bifurcación, porque el programa puede elegir si viene para acá o viene para acá. ¿Sí? Esa bifurcación se establece analizando el valor de verdad de una proposición lógica contenida en una decisión simple, digamos, ¿no? Y la múltiple, que vamos a ver ahora en un rato, vamos a mostrar varios caminos posibles. ¿Qué más, gentes? Teóricamente este ejercicio tiene que resolver, tiene que dar siempre ordenado independientemente de los valores que yo ingrese. Si yo ingreso 1, 2 y 3, esto me tendría que mostrar 3, 2 y 1 igual. Si yo ingreso 3, 2 y 1, me tendría que mostrar 3, 2 y 1, ¿sí? Miren, podemos hacer unos sencillitos y después ya le pasamos para que lo hagamos en código. Supongamos que el valor ingresado es 3, 2 y 1, ¿no? Entonces, asumo arbitrariamente que el valor de mayor es N1, que es 3. Después viene y se pregunta, N2, que vale 2, ¿es mayor que 3? No, así que el programa viene por acá. Y a medio le pone el valor 2. O sea que mayor tiene 3, medio tiene 2.
Después viene acá abajo y se pregunta, ¿1 es mayor que vale 3? No, viene por acá. ¿1 es mayor que 2? No, viene por acá. Y menor contiene el 1. Así que acá viene y muestra 3, 2 y 1. ¿Se ve, gente? Los parciales pueden hacer lo que quieran. Pueden hacer el diagrama de flujo, pueden hacer en cualquier lenguaje de programación, no hay ninguna limitación. Mientras sea un programa, está todo bárbaro. Profe, ¿esta se considera que es la solución conveniente a este problema o...? No, nosotros lo que analizamos es, en general, que el programa funcione. Si el programa funciona, está listo. Ese es el primer paso. Después, hay, digamos, programas que son más o menos eficientes, más o menos complejos, y eso depende del enunciado en sí, digamos, ¿no? Pero si vos resolvés esto combinando decisiones, creo que darían 6 posibilidades. Puede ser que N1 sea N1, N2, N3, N1, N3, N2, después sería N2, N1, N3, N2, N3, N1. Sí, son 6 combinaciones. Tendrías que hacer 6 preguntas. Yo lo resolví así como está diciendo ahora, pero nada, como estábamos viendo justo el tema de estrategias y de cuál era la solución más simple, capaz que lo encaraban por ese lado a la hora de evaluarlo. Lo hiciste con decisiones anidadas. Con decisiones, claro, con decisiones, o sea, sí, no sé cómo explicárselo para saber si es lo que hice. Puse una condición, o sea, un if, que si se cumple la condición de que N1 sea menor a N2 y a N3, el menor es N1, y a partir de ahí se estudia la relación entre N2 y N3. Sí. Lo que pasa es que después eso se te bifurca porque tenés que hacer lo mismo y tenés que analizar todos los casos, ¿no? Claro, ahí en el caso de que N1 no sea el menor, simplemente analizo N2 y N3, y en base a eso se define el menor y después, bueno, la relación entre los otros dos. Sí, hay ocasiones en las cuales está piola el anidar porque vas eliminando posibilidades rápidamente. Y hay otros casos como el que habíamos visto de contar los positivos, que ahí nadie se anula con nadie, digamos, ¿no? O sea, son combinaciones que hay que analizar. Pero para nosotros, digamos, lo primero es que la lógica llegue a la solución. Y después de eso, por ahí nos podemos poner a analizar si esa forma de resolverlo es la mejor o existen alternativas de solución más eficientes teóricamente. ¿Qué significa eficiente en programación? Lo mismo que en la mecánica. Cuanto menos recursos usás, los recursos nuestros son memoria, uso de procesador, cuanto más preguntas hago, el programa es más pesado, en fin, toda una serie de detalles. Y tiempo. Claro, y el tiempo de ejecución, ¿no? Y el tiempo de ejecución y el tiempo de desarrollo. Pero en principio tengan ustedes que para nosotros no es que hay una... al contrario, lo que fomentamos nosotros es que ustedes analicen posibilidades. Y créanme que siempre, en todos los exámenes, en todos los años, siempre encontramos formas distintas. Y a veces uno se mecaniza, entonces está corrigiendo uno y corrige el otro, y por ahí dice, esto es una porquería, está mal. Y por ahí lo mirá y decís, no, pará, este tipo piensa de una manera distinta y lo resuelve. Y está buenísimo. Entonces, nos exige a nosotros que, claro, sentarnos con más paciencia a analizar, digamos, ¿no? Pero bueno, pero eso está bueno, es lo que comentamos porque es lo que ustedes se llevan de esta materia, digamos, ¿no? Es abrir la cabeza y establecer los pasos lógicos para resolver un problema. Independientemente que alguno se enganche a programar o no, digamos, ¿no? Eso no es tanta quizás.
Sí, al 17 era de menor a mayor. Claro, yo no sé, me puse a hacerlo de mayor a menor, pensé que era así o me gustó así, la verdad que no me acuerdo. Pero, ¿qué pasaría? Lo que tendría que cambiar serían las preguntas, ¿no? Para obtener el resultado. Pero el proceso sería más o menos similar. Bueno, Ángel, ¿querés pasarlo a código y probarlo? Dale. Buenísimo, dejo de compartir entonces. Bueno, voy a compartir la pantalla del Modelox. Bien, y voy a crear uno nuevo. ¿Cuál era entonces el ejercicio 17? Era el 17, pero yo lo resolví de mayor a menor en vez de menor a mayor como estaba en el enunciado. Bien. ¿Se ve bien ese color de fondo o lo cambio a blanco? No, se ve perfecto. Sí, se ve bien, sí. Entonces, teníamos 3 números y 3 variables, una llamada mayor, otra llamada menor y otra llamada medio. Lo hago con pseudo, lo estoy escribiendo en C++. ¿Lo hago con C++ o con el otro lenguaje pseudocódigo? ¿Qué opinan? A mí con... C++. Ok, bueno, hacemos este en C++ y... Ok, entonces voy a pedir acá, por ejemplo, ingresar los 3 números. ¿Sí? Podemos hacer que ingrese los 3 números. Vamos a dejar un salto de línea que sería de esta manera. Y pedimos N1, luego N2 y luego N3. ¿Sí? Entonces yo voy a ir poniendo comentarios. Mostramos un mensaje por pantalla. Ingresamos los 3 números. Los comentarios son esos comentarios. Fíjense que Ángel le puso estas barras acá. Esto hace que el programa no interprete esto como una línea que tiene que ejecutar, sino simplemente como un comentario que ayuda al que lo está haciendo a entender el programa. ¿Sí? Y podremos decir, mostramos al final los números ordenados y sería mayor, un espacio, por ejemplo, medio, un espacio y menor. Eso sería como el objetivo final, ¿sí? Y acá en el medio del código lo que habría que hacer es realizamos las preguntas para ordenar los números. Y lo primero que hacíamos era, el primer número lo asumíamos como el más grande. El primer número como el más grande. Y luego, si el segundo número era más grande que el mayor, entonces lo que hacemos acá es medio pasa a tomar el valor de lo que tenía antes mayor, y mayor lo reemplazamos con el nuevo número que encontramos más grande. Si no, lo que hacemos es decir que el número del medio es N2. ¿Bien? Esto sería con respecto al segundo número. Y con respecto al tercer número, si N3 es mayor que mayor, entonces, quiere decir que lo que tengo que hacer es ordenar todo. Entonces, el menor pasa a ser lo que antes era el medio, el número del medio. El número del medio pasa a ser lo que antes era el mayor, y el mayor pasa a ser N3. Si no, todavía tengo una pregunta más para hacer, porque hay un caso más, que es, si no es N3 más grande que mayor, N3 todavía puede ser más grande que el del medio. Y si esto pasa, lo que hago es, el menor pasa a ser lo que tenía antes el del medio, y el del medio es N3. ¿Sí?
y lo que había antes en menor se descarta, ¿sí? Y si esto no ocurre, quiere decir que puse el más chico de todos a lo último, entonces el menor es N3. Estaría así, ¿no? Igual que el diagrama. Sí. Entonces, al final de todo, mostramos mayor, medio y menor. Vamos a probar con los números 10, 20 y 30, separándolos. 10, 20 y 30, y los muestra de mayor a menor, ¿ven? 30, 20 y 10. Si pongo 20, 30, 10, los muestra del mayor al menor, ¿sí? 30, 20 y 10. Voy a dejar un salto de línea para que no queden tan pegados los numeritos con los ingresos. ¿Qué otro podría poner? Podría poner ya ordenado 30, 20 y 10. Queda 30, 20, 10. Y creo que no sé si queda alguna combinación El más. mayor al medio. El mayor al medio. 10, 30 y 20. Y está ordenado ahí también. ¿Sí? Todos los casos, ¿sí? que son más casos de combinatoria, pero todos están previstos de esta manera. ¿Cuánto vamos de tiempo? Y ya no estamos por terminar esta, me parece, ¿no? Bueno, igual está bien que puede terminar acá, con este resuelto, y después podemos ver alguno con decisión múltiple que habían consultado, ¿sí? Pero, Hola Ángel, ¿qué haces? ¿Todo bien? ¿cómo andás? ¿Qué tendríamos que hacer para que lo vean? Para que muestre lo que pide el enunciado, que es de menor a mayor. Sí. ¿Qué cambio tendríamos que hacer? ¿Qué opinan? ¿Cuál es el cambio que tendríamos que hacer? En vez de evaluar mayor, o sea, asignaría el valor inicial como menor y tengo que evaluar si es menor a ese valor. ¿Y algo más fácil? ¿Y algo Algo más más fácil? fácil, porque vos fíjate que tenemos tres variables, mayor, menor y medio. Y termina quedando mayor, menor y medio. Bueno, con este mismo código podría después invertir mayor y menor. Claro, acá mostrar primero menor, después medio, después mayor. Y técnicamente se ordena, o sea, ordenar se ordena en las preguntas. Se muestra ordenado de otra manera. En lugar del más grande al más chico, del más chico al más grande. Sí, Es la magia de la Era- programación, lo que le decíamos, se puede, y lo más lindo que el que está afuera no tiene idea, digamos, el código lo hacemos nosotros. Muchas veces nosotros a veces no nos sale de una manera y lo invertimos y lo solucionás el problema. Bueno, seguro esto se va a cortar pronto, así que volvemos a entrar con el mismo link en 10 minutos más o menos, ¿sí? Y resolvemos los ejercicios que habían quedado pendientes de la otra vez. Muy bien. Ahora me fijo cómo cerrar esto. Ahora sí, ahí encontré el botón. Bueno, en 10 más o menos volvemos.